días a todos los participantes. Los saludamos desde el Ministerio de Salud, desde la Dirección General de Telesalud, Referencia y Urgencias. El día de hoy tenemos la telecapacitación, conjuntivitis alérgica, síntomas y tratamiento, la cual está a cargo del médico oftalmólogo Fernando Illo Alberti, del Instituto Nacional de Oftalmología del Ministerio de Salud. Le queremos indicar a todos los participantes que tienen alguna duda y o consulta, la pueden manifestar mediante el chat. Doctor Fernando Illo, estamos atentos a su presentación. Buenas tardes. Buenas tardes con todos los presentes. Hoy día el tema de conjuntivitis alérgica es un tema bastante frecuente en la consulta, sobre todo en los pacientes pediátricos. Es una patología que se presenta sobre todo en las épocas donde hay cambios estacionales, ¿no? Justo como los periodos que tenemos ahora. Es una enfermedad que va a causar va a causar ojo rojo, y es una enfermedad que tiene diferentes diagnósticos diferenciales, ¿no? Que vamos a estar viendo más adelante. Bueno, la conjuntivitis alérgica es una enfermedad inflamatoria de la conjuntiva, como le dice su nombre, y está medida principalmente por un mecanismo de hipersensibilidad tipo 1, ¿no? Mediada por IgE. Tenemos que en esta patología va a haber una exposición a un agente desencadenante llamado, bueno, un antígeno, que en estos casos se llamaba alergeno, que va a ser reconocido por las células inmunitarias, y estas van a generar estos anticuerpos de tipo IgE. Esos anticuerpos luego se van a unir a los mastocitos, como se pueden ver en esta imagen, produciendo la liberación de sustancias proinflamatorias, ¿no? En este caso pueden ser sustancias como la histamina, el factor de agregante de plaquetas, que van a causar una reacción inmediata, causando vasodilatación y produciendo aumento de la cantidad de secreciones, ¿no? Por lo que vemos siempre edema conjuntival, enrojecimiento y aumento de lagrimeo. Y tenemos también una reacción tardía en la que ya intervienen los eosinófilos, ¿no? Esta va a generar sustancias que son mucho más, digamos, lesivas para la superficie ocular, como tenemos el factor de necrosis tumoral alfa y las interleucinas 4 y 5, ¿no? Tenemos acá también otra imagen donde se puede ver también, digamos, estas dos vías de inflamación, digamos, la fase temprana y la fase tardía, en donde tenemos principalmente en la fase temprana, que está medida por histamina, causando estos síntomas como los podemos ver acá, que más adelante se van a, digamos, se van a mostrar con más especificidad. Y bueno, digamos, la fase tardía, que está medida por eosinófilos. Dentro de la epidemiología de esta patología, tenemos que la conjuntivitis alérgica se puede presentar entre más o menos 6 al 30% de la población, siendo más frecuente en personas que ya tienen algún tipo de predisposición alérgica, ¿no? Como rinitis alérgica, asma, urticaria o algún tipo de dermatitis alérgica, ¿no? Tenemos que en estos pacientes pueden llegar hasta un 60%. Como podemos ver, hay estudios donde se muestran, ¿no? Un promedio de 30%, 34%, siendo más altos en personas que ya tienen algún tipo de patología alérgica concomitante. ¿Cuáles son los signos y síntomas que vamos a presentar? En más del 90% de los casos, el síntoma cardinal va a ser el prurito ocular. Casi siempre está presente ese síntoma y puede estar asociado con enrojecimiento de la conjuntiva, edema de la conjuntiva, también llamada quemosis, y también puede haber reacción en la conjuntiva palpebral, tanto en la conjuntiva superior, como se ve acá, que se ve una reacción papilar. Como pueden ver ustedes, se ven como unos gránulos de color rojizo en la conjuntiva tarsal superior, o también se puede presentar en la conjuntiva tarsal inferior. ¿Cuáles son los desencadenantes más comunes, ¿no? Los alergenos. Vamos a tener, por ejemplo, el polen de las plantas, el polvo, también comúnmente, por ejemplo, los ácaros, o también en los hogares donde hay mascotas, ¿no? El pelo tanto de los gatos como de los perros. También en ambientes donde hay mucha humedad, también el moho, ¿no? Que se genera en las paredes.
Vamos a tener 3 cuadros clínicos principalmente, dependiendo de la agudeza y de la persistencia del cuadro, ¿no? Tenemos una conjuntivitis alérgica aguda, que es donde se va a presentar principalmente los síntomas más marcados, ¿no? Un prurito intenso, quemosis, enrojecimiento, lagrimeo, y estas se dan principalmente por una exposición ambiental súbita, ¿no? En los que los síntomas se desarrollan de manera muy rápida. Normalmente esos síntomas se resuelven dentro de las primeras 24 horas. Luego tenemos la conjuntivitis alérgica estacional, que normalmente se debe a exposiciones a polen de plantas, ¿no? De diferentes tipos de plantas dependiendo de la estación. Y se puede desarrollar durante días a semanas, ¿no? Y corresponde a diferentes temporadas. Por ejemplo, tenemos polen de los árboles en primavera, de las gramíneas en verano y de malezas entre el verano y el otoño. Y tenemos la conjuntivitis alérgica perenne, que va a ser una conjuntivitis alérgica normalmente es leve, crónica y digamos que va a ser cíclica. Va a tener periodos donde hay exacerbaciones y periodos donde, digamos, la sintomatología más leve. Y estos de acá se van a estar relacionados con alergenos en los que uno se expone durante todo el año. O sea, más que todo son alergenos del microambiente de cada persona, ¿no? Por ejemplo, en este caso tenemos el polvo, ácaros, pelo de animales y el moho. ¿Qué defectos nos va a llevar también la conjuntivitis alérgica? Tenemos que están muy relacionados a defectos refractivos, ¿no? Sobre todo en niños donde están desarrollando, digamos, donde se desarrollan los principales defectos refractivos. Podemos ver en este gráfico que tenemos que los pacientes, una comparación entre pacientes alérgicos y no alérgicos, tenemos que en las diferentes edades tenemos siempre una mayor tasa de, digamos, un defecto refractivo más alto en los pacientes alérgicos que los no alérgicos, ¿no? En los diferentes grupos etarios. Y esto mucho se debe a que el prurito constante hace que exista un frotamiento de la superficie ocular, ¿no? La córnea puede cambiar su estructura, generando defectos refractivos principalmente de tipo astigmático. ¿Y qué tenemos? Tenemos algunas patologías también asociadas como el queratocono, en el que digamos, esta deformación de la córnea puede llegar a ser extrema, produciendo un adelgazamiento del grosor corneal y llegando a lo que se llama una ectasia corneal, ¿no? Por ejemplo, acá podemos ver en 2 grupos donde se comparan digamos, la prevalencia de conjuntivitis alérgica en pacientes con queratocono y pacientes sin queratocono, ¿no? Donde podemos ver que en los pacientes con queratocono puede llegar hasta un 18.2%, mientras que en la población general es de 5.1%, ¿no? Siendo estos valores estadísticamente significativos. ¿Cuál es el tratamiento para seguir en esta patología? Principalmente, como ya sabemos, es una enfermedad en la que se desencadena por una exposición a alergenos. Hay que identificar en la medida posible, identificar el alergeno y reducir la exposición a este, ¿no? Por ejemplo, si tenemos animales en casa, los niños tienen peluches en la habitación, entonces tenemos que tratar de evitar eso, ¿no? La limpieza, tiene que haber una limpieza adecuada de todos los ambientes de la casa, sobre todo en las habitaciones, evitar lo que es ropa de polar, peluches, exposición con las mascotas, en lo mínimo posible, ¿no? Se tiene que también evitar frotarse los ojos o el uso de lente de contacto durante estos episodios, porque esto va a provocar que haya un mayor edema conjuntival con una liberación más marcada de histamina. Una de las medidas también iniciales es el uso de compresas frías. Esto va a causar vasoconstricción de los vasos conjuntivales, produciendo una reducción del edema conjuntival y de las molestias asociadas. Y bueno, también tenemos que realizar tratamientos también de la disfunción de la película lagrimal. En estos casos, como hay una acumulación de alergenos en la superficie ocular, lo que se prefiere son lágrimas, digamos, que tengan menos viscosidad, que sean, digamos, más acuosas, ¿no?
Dentro de este grupo tenemos principalmente al alcohol polivinílico y a la ipromelosa. Dentro de los medicamentos de segunda línea, en los cuales si no hay, digamos, una resolución del cuadro con el tratamiento de primera línea, tenemos los antihistamínicos tópicos, ¿no? Los de elección son los antihistamínicos de acción dual, ¿no? Que tienen una acción antihistamínica y también como estabilizador de la membrana de los mastocitos, ¿no? Dentro de estos tenemos, por ejemplo, la olopatadina, que es, digamos, el que tiene la posología más cómoda, ¿no? Solo se coloca una vez al día y se puede extender durante 1 o 2 semanas dependiendo de la cronicidad del cuadro, ¿no? Y en los casos donde, digamos, con este medicamento todavía no hay una acción completa, se puede asociar a también antihistamínicos orales. Cuando no hay digamos, un adecuado control de la enfermedad con los medicamentos de segunda línea, ya pasamos a lo que es medicamento de tercera línea. Tenemos principalmente, bueno, los corticosteroides tópicos. Principalmente se usan los corticoides llamados corticoides de superficie. Son corticoides que van a actuar más que todo en la parte externa ocular, sin que tengan mucho efecto en la parte intraocular, porque esto puede causar complicaciones como catarata o aumento de la presión intraocular. Dentro de estos tenemos el oteprenol y la fluorometolona, que son los más conocidos. También se pueden agregar tratamiento con corticosteroides orales o también tratamiento con inmunomoduladores tópicos cuando estos, digamos, no se encuentra una respuesta con el uso de los corticosteroides, ¿no? Normalmente para llegar a esta fase en la conjuntivitis alérgica es bastante raro, ¿no? Normalmente la conjuntivitis se logra controlar en la mayoría de los casos solo con medicamentos hasta los de segunda línea, ¿no? Y en los casos donde, digamos, no tenemos un control adecuado a pesar de la medicación, lo indicado sería hacer un estudio multidisciplinario entre el oftalmólogo y el médico alergólogo e inmunólogo, ¿no? Para la posibilidad de realizar inmunoterapia, sobre todo cuando hay enfermedades concomitantes como asma o urticaria, ¿no? Que pueden causar diferentes manifestaciones en otros sistemas. Dentro de los diagnósticos diferenciales, ¿no? O sea, ¿qué es lo que nos tiene que llamar la atención? ¿Qué es lo que normalmente no tenemos que ver para decir que esto es una conjuntivitis alérgica? Normalmente si nosotros vemos una reacción conjuntival muy marcada, como se ve en esta lesión, o vemos también lesiones corneales, como esta presencia de estos nódulos, o lesiones en el epitelio corneal, normalmente esto se puede presentar con enfermedades también que están relacionados con la alergia ocular, pero digamos que son más severas, ¿no? Dentro de esto, por ejemplo, tenemos la queratoconjuntivitis vernal, pues, que puede causar lesiones en la córnea, la queratoconjuntivitis atópica y la conjuntivitis papilar gigante, ¿no? Dentro de las conjuntivitis también tenemos que diferenciarla de las conjuntivitis infecciosas, tanto la viral como la bacteriana. Sobre todo la conjuntivitis viral va a ser, digamos que la más parecida a la conjuntivitis alérgica, porque también en esta puede presentarse el prurito ocular, puede haber edema conjuntival, enrojecimiento, pero por lo general las conjuntivitis se inician de manera unilateral, las conjuntivitis virales, ¿no? Mientras que las conjuntivitis alérgicas por lo general se manifiestan, digamos, de manera bilateral y además tenemos también que va a haber un diferente tipo de reacción conjuntival, ¿no? En el caso de las virales, por lo general es una reacción folicular en la conjuntiva tarsal, mientras que en las alérgicas es de tipo papilar. Y con la conjuntivitis bacteriana es mucho más fácil porque las conjuntivitis bacterianas por lo general tienen una secreción purulenta asociada a esto, ¿no? Otras enfermedades también, digamos que se manifiestan a nivel palpebral, que también pueden causar enrojecimiento y prurito, por ejemplo tenemos la blefaritis, pero más que todo esto va a causar, la mayor parte de las manifestaciones se van a ver a nivel palpebral, sobre todo del margen palpebral. Puede haber descamación a nivel de las pestañas, puede haber depósitos de espuma o grasa en el borde palpebral y enrojecimiento de ¿no? Mientras que también tenemos enfermedades como rosácea ocular, en los cuales se van a ver una dilatación de los vasos marginales del párpado, ¿no? Lo que se llaman telangiectasias. Esto además puede causar en formas severas lesiones también a nivel de la córnea, que normalmente no la vemos en la conjuntivitis alérgica.
Luego, otras enfermedades que causan ojo rojo, como la epidiastiritis o la escleritis, que son enfermedades, digamos, donde hay una inflamación ya de una capa de la esclera, ¿no? Que es una capa más profunda que la conjuntiva. En ese caso, estas normalmente están asociadas a dolor, lo que es muy infrecuente en la conjuntivitis alérgica, ¿no? La presencia de estos síntomas como dolor, fotofobia, disminución de la agudeza visual, ya nos llaman a saber que son, digamos, patologías que probablemente no se deban a una conjuntivitis alérgica común y corriente, sino tal vez a otra patología ocular que, digamos, que hay que tratar y, bueno, ser evaluada por un médico oftalmólogo. Bueno, hasta aquí son las recomendaciones que tengo para darles. No sé si hay alguna pregunta. Sí, doctor, muchísimas gracias por su exposición. La primera pregunta, ¿la dexametasona en gotas puede servir para tratar la alergia en los ojos? Bueno, la dexametasona es un corticoide tópico. Normalmente, como lo mencioné, son medicamentos ya de tercera línea. No deberíamos utilizarlos en primera instancia, porque la dexametasona tiene, digamos, una penetración mucho mayor a nivel intraocular. Entonces, tiene una mayor probabilidad de causar hipertensión ocular o catarata, ¿no? Entonces, de preferencia, si se usa algún tipo de corticoides, si es necesario llegar a usarlo, deberían ser otros tipos de corticoides como el etoperenol o la fluometolona, ¿no? De preferencia, la dexametasona no se debería utilizar en estos cuadros si es que está disponible otras opciones. Siguiente pregunta dice así, si me hinchan los párpados y me duelen los ojos, ¿es parte de la conjuntivitis alérgica? Bueno, normalmente el dolor ocular es muy raro en la conjuntivitis alérgica. Si se debe si hay presencia de dolor ocular o un problema palpebral, por lo general puede ser asociado a una blefaritis que esté causando un ojo seco de manera secundaria, ¿no? Un ojo seco crónico sí puede dar dolor ocular si es que hay alguna lesión del epitelio corneal. Pero si es que no hay una presencia de comezón, prurito ocular, es bastante difícil que sea una conjuntivitis. Muchísimas gracias, doctor. Siguiente pregunta que tenemos en el chat nos dice así, ¿cuáles son los síntomas de la rosácea en los ojos, doctor? Bueno, la rosácea ocular va a mostrar síntomas asociados principalmente digamos, una alteración de la película lagrimal, síntomas de ojo seco, ¿no? Puede haber lagrimeo, enrojecimiento ocular, puede haber también molestia a la luz, lo que se llama fotofobia, y blefaroespasmo, que es el parpadeo constante. Uno, por la molestia, tiende a estar cerrando el ojo. Normalmente es por lesión en el epitelio corneal. Y en los casos, digamos, más severos puede haber disminución de la agudeza visual, ¿no? Perfecto, doctor, muchísimas gracias. Siguiente pregunta dice así, doctor, mi hijo es alérgico, tiene 9 años y casi siempre por la humedad o por variación de clima se ponen los ojos rojos. Sus síntomas son el lagrimeo, ardor y picazón. ¿Qué remedio sería bueno para él? Bueno, en este caso, más el cuadro va con una conjuntivitis alérgica estacional, ¿no? Por la presentación del cuadro. En este caso, o sea, lo ideal primero manejar su microclima, con lo que es limpieza, digamos, evitar los alergenos. Y para el tratamiento, lo que es compresas frías digamos, el tratamiento inicial, colocar compresas frías para bajar la inflamación. Y si con eso solo no resuelve, ya se pueden utilizar medicamentos como los antihistamínicos tópicos, ¿no? Como lopatadina, por ejemplo. Siguiente pregunta dice, sí, ¿usar la nafasolina está indicado para mejorar la conjuntivitis alérgica? Bueno, la nafazolina puede tener cierto grado de efecto en la parte más aguda de la enfermedad porque va a causar vasoconstricción. O sea, va a tener un mismo efecto que el frío local, por ejemplo. Lo malo de usar la nafazolina de manera crónica es que si se utiliza por más de 48 o 72 horas, puede tener un efecto de rebote en el cual va a causar una vasodilatación. O sea, el ojo se va a poner rojo
digamos, por un efecto contrario, ¿no? A ese medicamento. Digamos que los receptores se saturan y eventualmente los vasos se van a dilatar, empeorando el cuadro, ¿no? Entonces se tiene que usar con mucha cautela y de preferencia reservarlo si es que de repente con el frío local no mejora, ¿no? Siguiente pregunta dice así, mi hija tiene un conejo de mascota. ¿Es necesario llevar a su mascota a otro lugar o que no pase mucho tiempo con este? En caso de que no, ¿qué hacemos para reducir los alérgenos? Bueno, existen, en el caso de las mascotas, sería reducir el pelo, digamos, el pelo libre que queda, ¿no? Existen algunos peines especiales, me parece, digamos, reducir el cabello libre, porque en sí es el cabello libre lo que causa, desencadena estos problemas, ¿no? Si se ve que hay digamos, se presenta de forma seguida esta conjuntivitis alérgica, estos cuadros de conjuntivitis alérgica, de preferencia, tal vez limitar por un tiempo la exposición a estos animalitos, ¿no? Porque los cuadros alérgicos tienden a exacerbarse mientras más exposición tiene uno a ellos, ¿no? Otra pregunta que nos dicen, doctor, disculpe, cuando uso lejía para lavar la ropa, he notado que mis ojos se ponen de color rosado o un poco rosados. ¿Sería esta alguna alergia a esta sustancia? Bueno, no es tanto una alergia, sino es un efecto tóxico directo de la sustancia, ¿no? La lejía o el hipoclorito de sodio tiende a ser volátil. Entonces, cuando entra en contacto con la superficie ocular, se mezcla con la película lagrimal, con la lágrima, ¿no? Y, digamos, tiende a haber pequeñas concentraciones de esta sustancia en el ojo. Entonces, mientras mayor sea la exposición, mayor va a ser el daño también a nivel de la superficie ocular, ¿no? No es tanto, como digo, una alergia, sino más que todo el efecto tóxico de esta sustancia. Siguiente pregunta dice, doctor, mi niño tiene 7 años y usa lentes. Eh, Cada vez que se los saca, que se saca los lentes, refiere que le pican los ojos. Su médico tratante dijo que tenía unos pequeños hongos y le ha recetado gotas y veo que no hay mejoría. Eh, y se llama epinastía doridrato. ¿Qué recomendaciones podríamos darle, doctor? Bueno, lo que está usando es un tipo digamos, de medicamento, es un estabilizador de la membrana de los mastocitos. Si en todo caso con la epinastina no funciona, se puede intentar con un medicamento dual como la lopatadina, y si con esto no mejora, se puede pasar el uso de corticoides tópicos, ¿no? Idealmente, si es que hay un cuadro repetitivo de esto, es porque hay una exposición constante, ¿no? Entonces tal vez se tendría que hacer una evaluación de su microfilma para tratar de reducir la exposición al posible alergeno que esté desencadenando esto, ¿no? Y si con todas estas medidas no, digamos, no hay un efecto, tal vez hacer una evaluación por un inmunólogo también. Le pedimos que se dirija al primer y segundo nivel, doctor. ¿Algunas recomendaciones finales para ellos, por favor? Bueno, dentro de las recomendaciones que yo daría, primero sería reconocer lo que son signos de alarma, ¿no? Normalmente en esta enfermedad no hay una lesión ocular, digamos, significativa, ¿no? No hay síntomas que nos hablen de una lesión ocular importante. No, en estos cuadros no debería haber dolor ocular. Digamos, la fotofobia o la molestia de la luz es muy rara porque por lo general no hay compromiso del epitelio corneal, ¿no? Y no debería haber tampoco disminución de la agudeza visual. Si nosotros tenemos alguno de estos tres síntomas, tendríamos que estar pensando tal vez en otra patología. Entonces, por lo general, ya se necesita de una evaluación oftalmológica ya más exhaustiva porque hay que ver algunos signos que solamente se ven con lo que es la biomicroscopía, ¿no? Usando la lámpara hendidura o usando algún tipo de tinción especial como fluoresceína, que normalmente no se tienen en todos los niveles, ¿no? Entonces, si se detectara alguno de estos signos de alarma o de gravedad, sería mejor referirlo para una evaluación oftalmológica, sobre todo en algunos lugares de la sierra, ¿no? Donde es muy común ver, sobre todo en los varones, en las zonas de altura, ver este tipo de cuadros similares, pero con más severidad, ¿no? Eso está relacionado más que todo a la queratoconjuntivitis vernal, que aparte de una afección conjuntival, hay también una afección corneal. Entonces, esto de acá puede provocar lesiones importantes en la córnea, opacidades,
o hasta progresión a patologías corneales como queratocono, ¿no? Y dentro de las recomendaciones del tratamiento, siempre realizar el tratamiento de manera escalonada, ¿no? Como se indica. Primero, digamos, de las medidas más conservadoras, tal vez a las más agresivas, ¿no? Y siempre de dar la recomendación del manejo del microambiente, sobre todo de los niños, ¿no? Porque lamentablemente nuestro país es un país que tiene una tasa de contaminación muy alta, vivimos en zonas, bueno, por ejemplo, acá toda la costa peruana es un desierto, entonces tenemos polvo por todos lados. Entonces la higiene es muy importante para estos casos, ¿no? De preferencia, en la medida, si se puede usar una aspiradora en la casa, es mejor que solamente barrer porque, digamos, se trata de atrapar todo el polvo y no dispersarlo, ¿no? Entonces, el manejo del microclima en nuestros pequeños es importante para que no haya una persistencia de esta enfermedad, porque de lo contrario se puede llegar a defectos refractivos importantes también, ¿no? Que van a limitar el desarrollo visual de los niños. Muy bien, muchísimas gracias, doctor Fernando Illo Alberti, médico oftalmólogo del Departamento de Atención Especializada en Oftalmología y Refracción del Instituto Nacional de Oftalmología del Ministerio de Salud. Doctor, muchísimas gracias por la presentación y lo esperamos en próximas sesiones. De nada, gracias a ustedes por la invitación. Gracias.